mientras descargaba las compras en el camino de entrada. Mi cruel suegra, como si hubiera estado esperando ese momento, aceleró hacia mí con su auto y me atropelló. Quedé atrapada bajo el vehículo, gravemente herida, gritando por ayuda. Ella simplemente se fue, dejándome allí sola. Más tarde, mientras estaba en el hospital, mi cruel esposo vino a verme y me ofreció 50,000 pesos para que guardara silencio sobre lo ocurrido. Pero cuando llegó la policía, reuní el valor para decir la verdad. Lo que vino después, nunca podría haberlo imaginado. Mi nombre es Laureni. Durante años, creí que tenía la vida perfecta, o al menos me convencí de ello. Tenía 32 años cuando todo cambió, pero en realidad había comenzado mucho antes. Si alguien me hubiera preguntado en aquel entonces, habría dicho que era feliz, pero al mirar atrás, puedo ver que vivía en una jaula, fingiendo que todo estaba bien mientras lentamente me sofocaba. Conocí a Isen cuando tenía 26 años en un evento comunitario en Aurora, Colorado. No era particularmente encantador ni romántico, pero tenía una estabilidad que pensé que necesitaba. Había pasado unos años difíciles trabajando largas horas en una firma de marketing y navegando la vida sola. Isen parecía un refugio seguro. No era llamativo, pero sí confiable, o al menos, eso creí. Salimos durante 2 años y, cuando me propuso matrimonio, dije que sí sin dudarlo. Me dejé llevar por la idea de construir una vida juntos, una familia, un futuro. Las primeras grietas comenzaron a aparecer justo después de la boda. Nos mudamos a la casa de los padres de Isen, lo que en ese momento parecía práctico. Su madre, Victoria, insistió en que nos ayudaría a ahorrar dinero para nuestra propia casa. Lo que no dijo fue que eso también significaría tener control total sobre nuestras vidas. Victoria, una enfermera retirada de unos 60 años, tenía una forma de hacer que todo sonara como una sugerencia cuando en realidad era una orden. Decía cosas como, Lauren, ¿no crees que es mejor que tú te encargues de cocinar? Isen trabaja tan duro. O, deberías sentirte agradecida de que Isen te eligió. Pudo haberse casado con cualquiera. Su tono siempre era educado, pero sus palabras dolían. Me hacían sentir pequeña, como si no fuera lo suficientemente buena. El padre de Isen, Harold, era más callado, pero no mejor. Era un contratista jubilado que pasaba la mayor parte del tiempo viendo televisión o arreglando cosas en el garaje. Harold nunca me insultó directamente, pero no necesitaba hacerlo. Simplemente asentía mientras Victoria hacía comentarios despectivos sobre el lugar de una mujer en el hogar. Su silencio decía todo. Isen, mi esposo, el hombre que pensé que estaría a mi lado, no hacía nada. Cada vez que intentaba hablar con él sobre cómo me hacían sentir sus padres, lo minimizaba con un gesto de la mano. Son chapados a la antigua, decía, no te lo tomes personal. Comencé a sentirme atrapada. Había renunciado a mi trabajo para enfocarme en nuestra nueva vida, pensando que eso era lo que una buena esposa debía hacer. Pero con cada día que pasaba, perdía un poco más de mí misma. Victoria dictaba todo, cómo debía limpiar, qué debía cocinar, incluso cómo debía vestirme cuando teníamos visitas. Harold la respaldaba y Isen simplemente seguía la corriente. Me sentía como una extraña en mi propio matrimonio, caminando constantemente sobre cáscaras de huevo para cumplir expectativas con las que ni siquiera estaba de acuerdo. Pasaron los años, y los sueños que Isen y yo habíamos compartido, comprar nuestra propia casa, formar una familia, comenzaron a desvanecerse. Isen parecía desinteresado en cualquier cosa que no involucrara a sus padres. Cada vez que Victoria o Harold hacían comentarios sobre nietos, Isen se encogía de hombros y cambiaba de tema, dejándome sola para lidiar con sus preguntas incómodas. Me sentía abandonada, como si llevara sola el peso de nuestra relación. Entonces llegó el día en que todo se rompió. Era una mañana fresca a finales de la primavera. Estaba descargando las compras del maletero de mi auto, tratando de organizar todo antes de entrar. Fue entonces cuando escuché el motor. Al principio pensé que era alguien entrando al camino de entrada, pero cuando levanté la vista, vi el auto de Victoria acelerando hacia mí. Me congelé por un instante, pensando que no lo haría, pero lo hizo. El impacto me tiró al suelo, dejándome atrapada bajo el auto. El dolor fue inmediato y abrumador. Apenas podía respirar, mucho menos moverme. Victoria no salió a ayudar, ni siquiera se detuvo. En lugar de eso, entró en pánico, retrocedió con el auto y se fue rápidamente. Me quedé tirada allí, con las compras esparcidas a mi alrededor, jadeando por aire y tratando de entender lo que acababa de pasar. No recuerdo mucho de lo que ocurrió después, solo que un vecino debió verme y llamó a emergencias.
La siguiente cosa que supe fue que estaba en el hospital, rodeada de luces brillantes y el sonido de máquinas que emitían pitidos. Mi cuerpo dolía por completo y mi mente no dejaba de preguntarse por qué Victoria había hecho eso. ¿Fue un accidente o algo más? Quería respuestas, pero no llegaban. Entonces llegó Isen, y por un momento pensé que tendría algo de consuelo. Pensé que me tomaría la mano y me diría que todo iba a estar bien. En lugar de eso, se sentó junto a mí, con el rostro pálido, y dijo algo que nunca olvidaré. Lauren, comenzó, con la voz baja y urgente. Mamá está asustada. Entró en pánico. No puedes decirle a la policía que te atropelló. Solo di que te caíste. Te daremos 50,000 pesos para cubrir lo que necesites. De acuerdo, pero no hagas de esto un gran problema. Lo miré, con el corazón hundiéndose. Mi esposo, el hombre en quien había confiado, estaba tratando de comprar mi silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. No estaba allí para apoyarme ni para estar a mi lado. Estaba allí para proteger a su madre, para barrer todo bajo la alfombra como si no importara, como si yo no importara. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Todos los años de silencio, de tragarme mi dolor, de fingir que todo estaba bien, regresaron de golpe. Miré a Isen y me di cuenta de que ya no podía seguir. No podía mentir por ellos. No podía proteger a personas que nunca me habían protegido. No sabía qué iba a hacer. Pero sabía una cosa con certeza, no iba a quedarme callada. Ahí comenzó todo, la lucha por mi vida, por mi verdad. Y déjame decirte, no fue fácil. Por primera vez en años, sentí algo que hacía mucho no experimentaba, determinación. Ya no era Lauren, la esposa sumisa y callada. Ahora era Lauren, la mujer lista para luchar, acostada en esa cama de hospital. Las palabras de Isen resonaban en mi mente. No hagas un escándalo de esto. Su tono era casual, pero su significado no lo era. Quería que mintiera para proteger a su madre, para preservar la imagen de su familia perfecta. Y esos 50,000 pesos que me ofrecía como si fueran un gesto de bondad no eran otra cosa que un soborno. El precio de mi silencio. No dije nada en ese momento. Mi garganta estaba seca. Mi mente giraba llena de enojo y traición. Isen se fue poco después, con el rostro tenso, diciendo que volvería más tarde para hablar conmigo. Pero ya sabía lo que iba a decir. Intentaría tergiversar la situación, hacerme sentir como si estuviera exagerando. Cuando se fue, la habitación quedó inquietantemente silenciosa. Miré al techo, tratando de procesarlo todo, las acciones de Victoria, la traición de Isen, y todos esos años de control y maltrato que había soportado. Era como si una presa hubiera cedido. Durante años me había convencido de que las cosas no eran tan malas, pero ahora, con el cuerpo magullado y adolorido, ya no podía negarlo más. A nadie le importaba realmente, ni a Victoria, ni a Harold, ni siquiera a Isen, el hombre que había jurado amarme y protegerme. Entonces ocurrió algo inesperado. Un doctor entró para revisarme. Se presentó como el doctor Michael Carter, y debió notar algo en mi expresión porque se detuvo. Tomó una silla y se sentó junto a mi cama. Lauren, dijo con suavidad, parece que tienes mucho en mente. ¿Quieres hablar de ello? No sé por qué me abrí con él, pero lo hice. Quizá fue la amabilidad en su voz o la forma en que realmente parecía preocuparse. Le conté todo, cómo Victoria me había atropellado, cómo Isen quería que mintiera, cómo me sentía atrapada en mi matrimonio. Para cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro. El doctor Carter no me interrumpió ni me juzgó, solo escuchó. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Lauren, sé que todo esto parece abrumador ahora, pero no tienes que enfrentarlo sola. Lo que te pasó no solo está mal. Es un crimen. Tienes todo el derecho de defenderte. Sus palabras me impactaron como un rayo. Por primera vez, sentí que alguien estaba de mi lado, que alguien realmente me veía y no pensaba que estaba exagerando. El doctor Carter me animó a hablar con la policía, a contarles la verdad sobre lo sucedido. Incluso se ofreció a conectarme con un consejero que pudiera ayudarme a procesarlo todo. Esa noche no pude dormir. Mi cuerpo dolía, pero no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Una y otra vez recordé el accidente, la forma en que Victoria se fue como si yo no fuera nada, como si no importara, y la traición de Isen, su disposición a mentir para encubrir lo que su madre había hecho, me cortó más profundo que cualquier herida física. Sabía que tenía que tomar una decisión, guardar silencio y dejar que se salieran con la suya o luchar y arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Cuando el oficial de policía llegó para tomar mi declaración, le conté todo. Le dije cómo Victoria me había atropellado mientras descargaba las compras, cómo se había ido sin detenerse, y cómo Isen había intentado sobornarme para que mintiera. El oficial
El detective James Rawlins escuchó con atención y tomó notas. Me hizo preguntas sobre los detalles del accidente y, por primera vez, sentí que tenía algo de control. Ya no era solo una víctima, estaba tomando acción. Más tarde, ese mismo día, mi vecina Rachel vino a visitarme. Rachel y yo no éramos particularmente cercanas antes de esto, pero siempre había sido amable. Cuando se enteró de lo sucedido, se mostró furiosa en mi nombre. Lauren, me dijo, tengo cámaras de seguridad que apuntan hacia el camino de entrada. Podría haber grabado lo que pasó. Mi corazón latió con fuerza al escuchar esas palabras. ¿Podría ser cierto? ¿Podría haber evidencia que probara que Victoria me había atropellado a propósito? Rachel no perdió tiempo. Ella y su esposo revisaron las grabaciones y encontraron exactamente lo que necesitábamos. El video mostraba el auto de Victoria acelerando hacia mí, el impacto y su rápida huida. Cuando Rachel me mostró el video, sentí una mezcla de emociones, alivio, enojo y un renovado sentido de determinación. Entregué las grabaciones al detective Rawlins, quien me aseguró que serían cruciales para construir el caso contra Victoria, pero la lucha estaba lejos de terminar. Unos días después, Ethan regresó al hospital. Su actitud era diferente esta vez, menos confiada, más desesperada. Lauren, tienes que pensar en lo que estás haciendo, dijo mientras caminaba de un lado a otro en la habitación. Si esto llega a los tribunales, arruinará la vida de mi mamá. ¿De verdad quieres destruir a esta familia? No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso después de todo, Ethan seguía sin verme como alguien que valía la pena defender. Lo miré directamente a los ojos y le dije, tu madre intentó matarme, Ethan, y en lugar de apoyarme, intentaste encubrirlo. Esta familia se destruyó a sí misma en el momento en que tú la elegiste a ella sobre mí. No tuvo respuesta, simplemente se quedó ahí, atónito, antes de salir furioso de la habitación. En ese momento supe que mi matrimonio había terminado, no había forma de volver atrás. El doctor Carter me visitaba regularmente, ofreciéndome no solo atención médica, sino también apoyo emocional. Me recordó que era más fuerte de lo que pensaba y que tenía derecho a luchar por la justicia. Con su apoyo, comencé a ver un camino hacia adelante, una vida en la que no estuviera bajo el control de Victoria ni silenciada por la indiferencia de Ethan. El caso contra Victoria se fortalecía, y las grabaciones de video eran pruebas contundentes, pero sabía que esto no se trataba solo de ella, se trataba de mí, de recuperar mi vida y mi voz. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para dar el primer paso. Las semanas siguientes fueron algunas de las más difíciles de mi vida. Cada día me recordaba lo que había sucedido, no solo el accidente, sino también los años de control, manipulación y traición que habían llevado a ese momento. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no estaba dispuesta a ocultarme. Había terminado de fingir que todo estaba bien, estaba lista para luchar por mí misma. Por primera vez en años, sentí algo que había olvidado, determinación. Ya no era Lauren, la esposa callada y sumisa, ahora era Lauren, la mujer dispuesta a luchar. Estaba recostada en esa cama de hospital, con las palabras de Ethan resonando en mi mente, no hagas un escándalo. Su tono era casual, pero el significado no lo era. Quería que mintiera, que protegiera a su madre, que preservara la imagen de su familia perfecta. Ese cheque de 50,000 pesos que agitó frente a mí como un cebo no era un acto de bondad, era un soborno, un precio por mi silencio. No le respondí, mi garganta estaba seca y mi mente giraba con rabia y traición. Ethan se fue poco después, con el rostro tenso, diciendo que volvería más tarde para hablarlo, pero ya sabía lo que diría, intentaría darle la vuelta a la situación, hacerme creer que yo estaba exagerando. Después de que salió, el cuarto se quedó en un silencio extraño. Miré al techo, tratando de procesar todo, las acciones de Victoria, la traición de Ethan, y todos los años en los que soporté su control y maltrato. Era como si una represa se hubiera roto. Durante años, me convencí de que las cosas no eran tan malas, pero ahora, ahí, con el cuerpo lleno de moretones y dolores, no podía seguir negándolo. No les importaba, ni a Victoria, ni a Harold, ni siquiera a Ethan, el hombre que había prometido amarme y protegerme. Entonces, algo inesperado sucedió. Un médico entró a revisarme, se presentó como el doctor Michael Carter, y al verme, hizo una pausa, tomó una silla y se sentó junto a mi cama. Lauren, dijo suavemente, parece que tienes mucho en la cabeza, ¿quieres hablar de ello? No sé por qué me abrí con él, pero lo hice. Tal vez fue la amabilidad en su voz o la forma en la que realmente parecía importar. Le conté todo, cómo Victoria me golpeó,
como Isen quería que mintiera, como me sentía atrapada en mi matrimonio. Para cuando terminé, tenía lágrimas corriendo por mi rostro. El doctor Carter no me interrumpió, no me juzgó, solo escuchó, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Lauren, sé que esto parece abrumador ahora, pero no tienes que enfrentarlo sola. Lo que te pasó no solo está mal, es un delito, y tienes todo el derecho de defenderte. Sus palabras me impactaron como un rayo. Por primera vez, sentí que alguien estaba de mi lado, que alguien me veía, realmente me veía, y no pensaba que estaba exagerando. Me animó a hablar con la policía, a decir la verdad sobre lo que había sucedido. Incluso se ofreció a conectarme con un terapeuta que pudiera ayudarme a procesar todo. Esa noche, no pude dormir, mi cuerpo dolía, pero no tanto como el vacío en mi corazón. Repetía una y otra vez el accidente en mi mente, como Victoria aceleró como si no importara, como si yo no importara, y la traición de Isen, su disposición a mentir para encubrir lo que su madre había hecho, dolía más que cualquier herida física. Sabía que tenía que tomar una decisión, quedarme callada y dejar que se salieran con la suya o luchar y arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Cuando el oficial de policía llegó para tomar mi declaración, le conté todo. Le dije cómo Victoria me había golpeado mientras descargaba las compras, cómo había huido sin detenerse, y cómo Isen intentó sobornarme para que mintiera. El oficial, el detective James Rawlins, escuchó atentamente, tomando notas. Me hizo preguntas sobre los detalles del accidente, y por primera vez sentí una sensación de control. Ya no era solo una víctima, estaba tomando acción. Más tarde, mi vecina Rachel vino a visitarme. Rachel y yo no éramos particularmente cercanas, pero siempre había sido amable. Cuando supo lo que pasó, se indignó por mí. Lauren, dijo, tengo cámaras de seguridad que apuntan hacia la entrada. Tal vez tenga imágenes de lo que ocurrió. Mi corazón se aceleró al escucharla. ¿Podría ser cierto? ¿Podría haber evidencia que probara lo que Victoria hizo? Rachel no perdió tiempo. Ella y su esposo revisaron las grabaciones y encontraron exactamente lo que necesitábamos. El video mostraba el auto de Victoria acelerando hacia mí, el impacto y su rápida huida. Cuando Rachel me mostró el video, sentí una mezcla de emociones, alivio, rabia y una renovada determinación. Entregué el material al detective Rawlins, quien me aseguró que sería crucial para construir el caso contra Victoria. Isen regresó al hospital unos días después. Su actitud era diferente esta vez, menos confiada, más desesperada. Lauren, tienes que pensar en lo que estás haciendo, dijo mientras caminaba nervioso por la habitación. Si esto llega a la corte, destruirá la vida de mi mamá. ¿De verdad quieres arruinar a esta familia? No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso después de todo, Isen no me veía como una persona por la que valiera la pena luchar. Lo miré directo a los ojos y le dije, tu madre intentó matarme, Isen, y en lugar de apoyarme, intentaste encubrirlo. Esta familia se destruyó sola en el momento en que tú la elegiste a ella en lugar de a mí. No tuvo respuesta, solo se quedó ahí, atónito, antes de salir de la habitación furioso. Sabía entonces que mi matrimonio había terminado, no había vuelta atrás. El caso contra Victoria avanzó rápidamente, y el video era una evidencia contundente, pero esto no solo era sobre ella, era sobre mí. Era mi oportunidad de recuperar mi vida y mi voz. Finalmente, estaba lista para dar el primer paso.